Ayer tratamos de concluir lo que era el contexto histórico de lo que es la masonería. En sí, la palabra masón significa uno que construye, y su filosofía es basada en el gran arquitecto del universo, que es Lucifer. El Señor lo reprenda. De ahí que usted puede entonces deducir, cuando hablamos de que es un enigma, pues ya cuando uno analiza su accionar, pues entonces uno se da cuenta que persiguen la supremacía universal. Y a partir de ahí ya serían entonces las cuestiones filosóficas de sus niveles de conocimiento y de niveles de grado con los que ellos se manejan, que se van dando paulatinamente según van avanzando. Los iniciados, los que ya son miembros con conocimiento, y de ahí la relación que establecimos con la cábala talmúdica, el ocultismo que se da a partir del cabalismo y de lo que en un momento pudo ser los caballeros templarios. Entonces es evidente que a partir de la Inquisición que se da para perseguir a los templarios, pues entonces ellos se constituyen en sociedades secretas, y es evidente que los rodeaba un manto de hermetismo, y de ahí lo de sociedades secretas. La francmasonería ha tenido mucha incidencia a nivel de los Estados Unidos. Como dijimos ayer, de los 39 firmantes de la Carta de la Independencia, 23 eran masones, entre ellos George Washington. Y es evidente que tuvieron mucha incidencia. De ahí cuando usted nota en el billete de $1 de los Estados Unidos, aparece la simbología masona. El tema de la simbología lo vamos a tratar hoy a gran escala, porque es evidente que a partir de la simbología ellos enseñan parte de lo que ellos son, y pareciera que con la simbología ellos se identifican. La simbología mudra no es nada más que los portales para acceder a las entidades ocultas, y de ahí la consagración en el billete de $1, en este caso de la pirámide. La pirámide es un culto al dios Sol. De ahí a que los faraones, cada uno se erigía su pirámide para tener una relación al dios Ra, una conexión a Ra, al dios Sol. Y por eso usted va a ver siempre la pirámide más el ojo que todo lo ve. Eso significa la relación íntima con el dios Sol, la conexión íntima con el dios Sol. En los estudios y en la práctica de los antiguos egipcios, de los sumerios, era evidente que ellos adoraban el sol. De ahí el culto al sol. Eso se va a ver más detallado en los audios que vamos a continuar dando. Pareciera como que Ignacio de Loyola, en medio de ese proceso, se inmiscuyó en la práctica del ocultismo, y se conoce históricamente que ya antes de él eh, constituir la orden de Jesús, él pertenecía a una secta
que tenía cierta característica de lo que hacían del ocultismo con lo que se manejaban los caballeros templarios, y se llamaban los alumbrados. Los alumbrados. Este hombre tenía unos arranques, pareciera como que tenía en su origen la misma mentalidad que tuvo en este caso Mahoma, y pareciera que le pasaban lo mismo, porque este hombre en sus afanes y en su relación con el ocultismo se separa y se va a una comunidad de Barcelona, en aquel momento la tierra catalana, y se dedica al conocimiento y a la relación con la magia negra, con el ocultismo. Y de ahí este hombre denunciado, es apresado por la Inquisición, lo soltaron, lo apresaron de nuevo, lo apresaron 2 veces. Ahí en el segundo apresamiento, él tuvo contacto con la casa de los Borgia, y él le hace saber lo de los proyectos de ir a Jerusalén. Pero en este caso, la iglesia necesitaba una institución como la Orden de Jesús. ¿Para qué? Bueno, ese era el momento de la reforma de Lutero. La iglesia necesitaba una respuesta para estos protestantes. De ahí el término protestante, porque lo protestaban todo. Sí, y es bueno saber que el satanismo nunca va a resaltar las cosas que vienen, porque son opuestas, son ideas opuestas, son objetivos opuestos, se combaten entre sí, se oponen entre sí, pero siempre de la parte negativa hacia la positiva. La parte positiva siempre se adhiere a la luz, a la verdad, y la parte negativa siempre va a procurar la manipulación, como en este caso lo que referimos sobre el pentagrama, uno de los símbolos históricamente más usados ancestralmente desde el comienzo de la fundación de los primeros habitantes, de la fundación desde los sumerios hasta nuestro día. Pues bien, en los audios anteriores estábamos en lo referente a los iluminados de Baviera, que se dan como consecuencia de la abolición de la orden de los jesuitas, que muchos gobiernos pidieron que se expulsaran, la expulsión de los gobiernos en América, en Europa, porque la palabra jesuita en el diccionario aparece como conspirador, personas que conspiran. Y eso es muy importante, tratar el tema de los iluminados, porque los iluminados son un desprendimiento de los jesuitas. Pareciera como que era la continuidad que se estaba persiguiendo por haberse ellos cesado la orden de los jesuitas. Y eso es muy interesante, eso es muy importante saberlo, porque de aquí de los jesuitas vamos a sacar lo que es la programación mental a partir de los ejercicios mentales, de los ejercicios de programación que se estableció a partir de la intervención de Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola es el gerente fundador de los ideales de los jesuitas, de la Orden de Jesús. ¿Quién era este
Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola era un español con ciertas inquietudes, persona violenta. Eso se recoge en la historia de los jesuitas, en el libro La historia de los jesuitas. Y más que nada tenía la pretensión de reunir un ejército para ir a Tierra Santa, ya cesada la orden y ya invadida la tierra que ellos entendían Tierra Santa, para haberse derrocado la cruzada. Él entendía que él podía constituir un ejército e ir para combatir el califato que ocupaba en ese momento, que tenía controlada la zona, y recuperar la Tierra Santa y devolvérsela a lo que en un momento fue el reino de Jerusalén en la tercera cruzada, que hubo un reino que duró 90 años ocupando, controlando, administrando por vía del papado de Roma, y él tenía esa pretensión. Sí, continuamos. Es bueno saber que, dado la influencia de la cábala talmúdica, de ahí se adquieren los conocimientos esotéricos, el ocultismo, el misticismo. Eso viene de la influencia que adquieren sus primeros fundadores, y luego entonces se va mudando de sociedad en sociedad. El ocultismo es propio del cabalismo, y ellos se identifican con este tipo de prácticas heréticas. Quedamos en hablar de los Illuminati, de los Iluminados de Baviera, que se fundan en el año 1776. Creo que coincide con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y fueron creados no por el ex Illuminati, que no, él es jesuita, no era jesuita. Lo que pasa es que en el año 1769 se cesó la orden de los jesuitas, y Adam Wainhouse no era un ex jesuita, era jesuita. Lo que pasa es que no estaban consagrados al papado, porque la orden de los jesuitas fue abolida, fue anulada, y eso produjo la creación de los Iluminados de Baviera por orden de la casa Rothschild, la casa que usa el pentagrama, lo que se identifica con el pentagrama, el escudo rojo, que históricamente se ha establecido de que es un símbolo que se usa de la antigüedad para atraer energía, en este caso del sol. ¿Qué sucede con este símbolo? Este símbolo del pentagrama, de la estrella de seis puntas, se hace llamar la estrella de David, y usted se va a dar cuenta de que la bandera de Israel, en vez de llevar la menotá, o el arca, como en este caso la República de Armenia, ellos tienen el pentagrama, la estrella de David. ¿Y qué pudiéramos decir de este símbolo, que es muy usado en el satanismo, en el ocultismo? Los estudiosos han establecido, a partir de la declaración del capítulo 5, entre los versos del libro de Sea, capítulo 5, entre los versos 25, 26
se habla de la estrella de Moloch. Se habla de la estrella de Moloch. Pero es importante esto que vamos a tratar aquí. Se pudiera decir, bueno, pues entonces en el libro de Mateo, capítulo 2, habla de la estrella del rey que ha de nacer. Entonces hay una distorsión que había que definir a qué estrella ellos se refieren o cuál sería la estrella que en este caso se pudiera estar haciendo alusión, referencia, porque es evidente que en el capítulo 2 del libro de Mateo hace alusión de la visitación de los magos a Judá cuando iba de nacer el Mesías. Hemos visto su estrella y ellos, Herodes lo intercepta y dice, bueno, pues entonces pues búsquenlo, cuando lo encuentran, bueno, ahí habla de una estrella. En el capítulo 5 del libro de Oseas habla de la estrella de Moloch. Ahora bien, ¿por qué nosotros entendemos que podría tener más cercanía al ocultismo el usar esta estrella? Porque en el cabalismo no se conoce, no se desconoce totalmente la gracia mesiánica. Entonces sería como una contradicción, una disolución que ellos no reconozcan que hubo de venir un Mesías, que ya vino un Mesías y que estableció la gracia para la salvación, para alcanzar la promesa de la salvación. Pues entonces Satanás no va a reconocer nada que venga de la gracia, que venga de Cristo, sino que él se va a proveer de sus propios medios. Ellos no se van a referir a la estrella que se menciona en el capítulo 2 del libro de Mateo, sino que ellos se van a decantar por la estrella del ocultismo que se practicaba cuando se hacían los sacrificios, cuando el Señor mandaba que no siguieran su estrella, que no siguieran su práctica, porque él iba a servir de perdición cuando ellos rendían culto a Moloch, figura del ocultismo de los antiguos moabitas. Entonces es evidente que la estrella que se usa hoy día a partir del cabalismo talmúdico es la estrella que se usa en las prácticas ocultas y como símbolo de energía, de atracción de energía al sol. Esto espero que quede claro. Por eso que se entiende que todo el organigrama y todos los dogmas de los jesuitas vienen establecidos de esta relación con Francisco y Javier Borges. ¿Quiénes eran esta gente? Bueno, esta gente eran allegados, eran nietos del Papa de los Borgias del momento, porque acuérdense que estos Borgias son los que, por la compra de las comisiones y de la facilidad de la riqueza que poseían, se hicieron del papado, la casa Borgia. Son de la historia oscura del papado. Lo trataremos en otro momento. Los Borgia, intervención de los Borgia en la historia del papado. Entonces, aquí se da una relación entre Francisco y Javier Borgia y este señor Ignacio de Loyola. La iglesia meritaba en estos momentos y pareciera como que todo se daba. Entonces se alinearon los planetas. Este hombre con sus intenciones de hacer un ejército y influenciado por el ocultismo que adquiere de esta secta satánica. De ahí que usted ve que siempre aparece con una carabela. Importante esto que estamos tratando, de la carabela, del cráneo. Esto dio origen a otro grupo sectario que lo vamos a tratar con especial atención, que es la secta de los Skull and Bones, que se da en la Universidad de Yale a partir del año 830. Vamos a tratar eso en el video, en el audio que vamos a grabar posterior a este. Entonces pareciera como que se alinearon los planetas para concebir
la formación, él quería hacer un ejército para ir a conquistar Tierra Santa. ¿Y qué necesitaba la iglesia en ese momento? La iglesia en ese momento necesitaba una respuesta a la creciente ola de adeptos que se estaban escapando del catolicismo total, encerrado en el ostracismo imperial de la Iglesia Católica que imponía en ese momento a partir de la reforma de Lutero, de la reforma de Spurgeon en Suiza, que fue la verdadera reforma, porque Lutero era de la secta rosacruciana. Históricamente eso se ha establecido. Lutero no, este tema es otro tema muy controversial, que yo no tengo tiempo para tratarlo ahora porque el tema no es Lutero, pero hizo su servicio a partir de la declaración de la tesis de Lutero, y la reforma tuvo un gran aliado que fue la imprenta de Gutenberg. A partir de la reforma y del desafío de Lutero, esto costó mucha vida. La reforma de Lutero costó mucha vida porque la reforma suiza fue el primer baluarte de lucha, el primer frente de lucha que tuvieron la orden de los jesuitas, y por ahí comenzaron y arrasaron. Es bueno que analicemos a profundidad la metodología doctrinal de los jesuitas. Eso es muy importante. Agarren esos detalles ahí, que me interesa mucho, porque esto del secularismo nos va a llevar a lo que tenemos hoy día. Guarden ese detalle del adoctrinamiento y de los dogmas doctrinales, de los ejercicios mentales de control que se estableció a partir de la intervención en la historia de la orden de los jesuitas de parte de Ignacio de Loyola. Quítenlo de San. Si le van a poner lo de San, póngale lo de Satanás, porque estos son las contrariedades históricas con lo que no ha vendido la Iglesia Católica, que Ignacio San Ignacio, no, eso es un demonio. Y ahí entonces tienen otros también parecidos, por San Longino. ¿Sabe quién es San Longino? San Longino fue el que le atravesó la lanza a Cristo. Es el soldado romano. Esto viene de la cultura del mitraísmo, cuando hace la fusión en el Sigmax del mitraísmo con el cabalismo talmúdico y el afán de ello hacer el acomodamiento al cristianismo. Eso es otro tema. Vamos a ver, a concluir la parte de la intervención de los jesuitas. Es una parte muy importante. La doctrina de los jesuitas, la capacidad. Por eso de ahí la expulsión y de ahí la creación de los iluminados de Baviera, del jesuita Adam Weishaupt, el 1 de mayo del año 1776, 7 años más tarde del requebrajamiento, de la anulación de la orden de los manipuladores de Europa y de América, especialmente en Argentina y México. Hay un fundamento fuerte en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay un fundamento fuerte de los jesuitas. De ahí el estado de Maryland, tierra de María. Son muchas cosas que vamos a ver en este estudio. Estamos en la parte secular del estudio y seguiremos grabando audio. Es interesante sobre las sociedades secretas, que son muchas. No solamente son los jesuitas, la masonería, los Illuminati, los Skull and Bones, Club Bilderberg,
Comité de los 300, Bohemian Grove, CFR, Club de Roma, los Rosacruces. Son muchas sociedades secretas, son muchas. Pudiéramos dedicar un poco de atención al Club Bilderberg. Bilderberg es una ciudad canadiense donde se reúnen anualmente todos los iluminados. Esta actividad la patrocinan los Rockefeller y los Rothschild. Ellos son la cabeza de todo este movimiento, de toda esta sociedad. Por ahí hay una declaración de Hugo Chávez. Es bueno que ustedes se la busquen. La invitación que le hace el presidente Aznar, José María Aznar del momento, de España, para que se una a este club, a esta sociedad secreta. Y de ahí la beligerancia en ese momento de Hugo Chávez con Aznar y con la corona de España. Acuérdese, una intervención que él tuvo en una reunión de las Américas, la reunión hispanoamericana, esa cosa que se da entre esa gente cuando van a beber vino y a hablar de todo menos de ser humilde y de ser los garantes de la estabilidad. Hay simplemente una chelcha de funcionarios. Pues bien, al margen, a Hugo Chávez se le hizo una invitación y José María Aznar, Chávez le respondió que él no se mete en eso. Dice, Chávez le dijo que para él asistir a esa reunión de Bilderberg, él lo cita, Chávez cita el caso, él iba así, invitaban a Cuba y Haití. Y la declaración por boca de Chávez de la respuesta de José María Aznar es que Aznar respondió de una manera escueta: eso, Chávez, eso se jodieron, pero tú no, tú tienes petróleo, tú tienes poder, tú tienes presencia. En otras palabras, pareciera que la persona para acceder a este club a Bilderberg, hay que tener lo que tenía Chávez en ese momento, que era influencia, poder, y era una manera de ello adherirlo a lo que es su objetivo del nuevo orden mundial. ¿Por qué decimos esto? Porque es evidente que a esta actividad existe en la cabeza de toda, entre ellos los Illuminati, de todos los pensantes, de toda la sociedad de poder que existe en el planeta. Se reúnen aquí. Aquí se toman todas las decisiones del control universal. Este Bilderberg es el reflejo de lo que es la reunión del inframundo, del mundo antinatural, que tiene dos reuniones, y el mundo secular tiene su reunión. Esto es Bilderberg, una sociedad muy exclusiva donde van todos los poderosos. ¿Qué pasó con Hugo Chávez en ese momento y esta invitación? Yo les quiero recomendar unos libros sobre los ejercicios mentales de Íñigo, ese era su apodo. La teocracia oculta, de Lady Queenborough,
y el libro Sociedades de toda la época de Charles Heckenthorn, para que ustedes vean la influencia de los ejercicios mentales de programación MK Ultra. Esto es real, porque lo vamos a ver cómo ellos logran cambiar la mentalidad. Estos son de los mandamientos jesuitas, estos ejercicios, y todos los iniciados, toda la monja, tienen que hacer estos ejercicios, los ejercicios mentales de Ignacio de Loyola. Estos ejercicios incluyen filosofía, metafísica, la psicopatía, psicoanálisis, la psicología, la hipnosis, la telepatía, la parapsicología, la hechicería, la telepatía y otras que son las llamadas ciencias de conducta. La ciencia de conducta, esto es todo un sistema con lo cual ellos se manejan. Y bueno, también que ustedes se lean historia de los jesuitas, para que vean la importancia, porque no podemos tratar el tema de los iluminados, de los Illuminati, sin tratar el tema de lo que son sus gestores, lo que son sus génesis. En este caso, los jesuitas. No podemos obviar esta parte, porque aquí prácticamente está todo lo que vamos a tratar en lo referente a las sociedades secretas, al secularismo, y el elemento principal que lo vamos a ver ya aquí de cara al secularismo, que es la influencia de la francmasonería y el por qué ellos se apoyan de la francmasonería. Y usted se da cuenta que la francmasonería tiene organigrama, tiene esquema filosófico. Ellos no. Ellos se basan básicamente en los ejercicios mentales, en los ejercicios de programación, pero la masonería no. La masonería tiene niveles de conocimiento progresivo, tiene filosofía, aunque al final la masonería ya en los niveles altos de conocimiento, luego de pasar por los niveles filosóficos, entonces ya son luciferianos, ya ellos se identifican. No todos los masones tienen esta capacidad. Dese cuenta que en el sectarismo abunda mucho la manipulación. Usted lo ve en el Islam, usted lo ve en la iglesia de Roma, en este caso en su principal ejecutor. La iglesia tiene una ramificación bien amplia. Vamos a nombrar los caballeros de Malta. La orden de Malta es muy diferente a los caballeros de Malta. Los caballeros de Malta es una sociedad secreta que la vamos a tratar más tarde. Y en este caso los jesuitas, los Illuminati, al final conciben la manipulación como su eje de control y de dominio de sus propios agentes y posterior a ello de las masas, como lo vamos a ver a partir de lo que ya es lo que son las prácticas de los Illuminati, de cómo manipular para hacer entonces evidente lo que es lo que en su esencia lo mueve, que el nuevo orden secolorum, que es el nuevo orden mundial, ser la cabeza
de todo. Esa es la esencia que mueve los Illuminati, los jesuitas, los masones. La cabeza de todo. ¿Quién es la cabeza? El gran arquitecto del universo, Lucifer. De ahí el grado masón 29. Cuando usted renuncia a quien ellos entienden no debe ser la cabeza de nada, sino que ya usted pasa a ser un adorador luciferiano y usted renuncia a la cruz de Cristo y asume la cruz invertida. Es el ritual número 29 de la francmasonería, porque el 32 es el que te da el grado de venerable maestro. Como le cité, que es el mismo título que existía en los templarios, el venerable maestro, aquel que fue apresado por la Inquisición francesa y fue ahorcado frente a la catedral que se quemó en estos días, la catedral Notre Dame. Continuamos. Estos eran los momentos en que Hugo Chávez había saldado la cuenta con el Fondo Monetario Internacional. Esta fue la desgracia de Hugo Chávez, igual que fue la desgracia de Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Por qué decimos esto? Vamos a entrar en detalle. A partir de la separación de los gobiernos, de las esferas de poder, son independientes. Son independientes y no hay influencia de la élite. Entiéndase, la élite la gobierna el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Club de París, la ONU. Todas estas instituciones son manejadas por la élite. La ONU es una sociedad, una institución establecida bajo los principios masónicos. El Club de París, el Fondo Monetario Internacional, todo esto pertenece a la élite que manejan los Rothschild, que son la cabeza de todo este entramado universal y de las pretensiones de dominio universal. De ahí lo que un desprendimiento, ellos no lo aceptan. Vamos a tratar con más detalle hasta dónde llega la influencia de estos grupos. ¿Qué pasa en la reunión de Bilderberg? Se filtraron unos vídeos de una de las reuniones, me parece que era del 2014. De la actividad, alguien pareciera como que se puso una cámara en un saco. Y fue importante ver la actividad en sí que se dio en la reunión de Bilderberg de ese año. Y toda la actividad fue bajo la filosofía masónica. Al fondo estaba la escuadra, el compás, el piso masónico, el piso masónico, el encuadrado masónico, que es la dualidad entre el bien y el mal, lo oculto y lo visible. Eso significa el encuadrado. La torre de la columna del templo, la escenografía, los cánticos. Los cánticos eran de adoración satanista, de una agrupación sueca. Y se han invitado también algunos artistas. No quiero entrar en esos detalles porque no me gusta especular, pero tengo fuentes que se han invitado artistas que supuestamente son cristianos, que pertenecen a la élite, por vía del culto judaizante, del culto Labovik, que lo vamos a tratar.
Este estudio es bastante amplio. Apenas yo estoy tratando de manejar, de arreglar los temas, porque es que la dimensión de esto es muy amplia, la implicación de esto es muy amplia, y usted no tiene cómo agregarlo, y tiene que saltarlo, y tiene que ir y venir, porque la influencia de las sociedades secretas es bien amplia. La ramificación de las sociedades secretas está muy bien fundamentada a partir de lo que ellos son, pero no dejan ver cosas a partir de la simbología, a partir cuando usted analiza lo que es la influencia de los jesuitas. Por eso no quería fragmentar el estudio y quería concentrarlo ya en la influencia de los jesuitas, que es de cara a lo que está aconteciendo hoy día, y al final vamos a ver algunos detalles cuando tratemos algunos aspectos del papado actual, del papa actual, que es jesuita. Y acuérdense que hablamos del juramento de la filosofía jesuita, en este caso el cuarto mandamiento de los jesuitas. Acuérdense que hicimos mención de eso, porque el papa actual hizo ese juramento. Es una aberración, ¿verdad? Es una aberración. El fin justifica los medios. Acuérdense de eso, me lo acuerdan, para que lo tratemos con detalle, porque en este caso estamos tratando una sociedad secreta como Bilderberg, y de su influencia y de su manejo de control, que agrupan básicamente las familias poderosas del planeta, entre ellos los iluminados, los que alcanzan el rango de iluminados, los que alcanzan el rango de masón de grado 33, masón de masón, artistas que firman el pacto Illuminati. Eso lo vamos a ver también con mucho detalle, y el porqué de las influencias de las sociedades secretas, o sea, cómo inciden en el comportamiento de las masas. Acuérdense que hicimos una mención también del asunto de cómo ellos deciden también quién gana los mundiales. Acuérdense que vamos a hablar de eso con mucha propiedad. Este es un tema muy amplio, y es bueno que le pongamos toda la atención debida, porque lo vamos a resumir al final. Vamos a resumir. En Japón se aplica la pena de muerte a partir del pacto no ético como modo coercitivo, y pudiera decirlo de los derechos, que en Japón son criminales. En México no existe la pena de muerte. ¿Y por qué entonces en ese mismo sexenio va más de 90,000 muertos? Entonces, ¿quién ama más la vida? Razone usted. Razonamiento común. ¿Quién ama más la vida? ¿Dónde funciona? ¿Dónde se aplica? ¿Dónde tiene sentido el pacto no ético? ¿En Japón o en México? ¿Quién ama más al prójimo? Hay una disyuntiva terrible aquí. ¿Qué le parece? Usted ve que depende. Hay que ser muy fino para observar la realidad. Al final, cualquier desaguisado por ahí, neófito, le diría, bueno, la pena de muerte es un derecho del humano. Como lo aplican, como pretenden hoy día vendernos la sociedad de los derechos de la minoría, o sea, la dictadura de la minoría, que esto viene influenciado también por esta conducta de las sociedades secretas, de la élite mundial que no gobierna y que pretende hacerse del poder de todo, y lo manipulan todo. Por eso estamos tratando este tema, para que usted entienda qué es lo que nos viene, qué es lo que tenemos encima, cómo nos llevan como ovejas, como vaca al matadero, como decimos aquí los dominicanos, nos van empujando hacia su sistema. Eso es muy interesante. Estábamos en la cuestión del Skull and Bones, y esta sociedad, como detallamos, esta sociedad concibe el homicidio porque su filosofía
viene de la filosofía de los jesuitas. Y si usted ve, por ejemplo, en la iglesia que es el cuartel de los jesuitas, debe encontrar a Ignacio de Loyola con un protestante y con una caravera en la mano. En este caso, los Skull and Bones son un puro retrato de esta filosofía de los Skull and Bones. Entonces, quedamos en que Bush era el miembro prominente. ¿Qué se da con Bush? Bueno, este George Bush, que alcanza el poder de una manera extraña, pierde el voto universal, pero dado el sistema norteamericano de elección, él accede al poder cuando se manipuló la elección en la Florida porque los números no le alcanzaban y era él el elegido de la élite para gobernar. Por eso el gobierno de Trump es una cosa rarísima, es un eslabón perdido dentro del sistema de la élite. Eso sería tema de otra ocasión. No creo que no alcance el día para tratar todo lo que nos queda. Y parecía como que a pesar de que él era la persona que estaba, porque la persona que representaba a la élite, viene de estas sociedades secretas. En este caso, parecía que Gore no tenía conexión con la élite. Bill Clinton sí. Bill Clinton es satanista, declarado. Su hija es satanista, Chelsea Clinton. Y parecía que ese ciclo se terminaba con los Clinton, que ganó de una manera inesperada las elecciones en Estados Unidos. En un momento donde gobernaban los mismos Bush y eran de la élite, una cosa que usted no la entiende. Pero parecía que se necesitaba ese tipo de situación con los Clinton, manejarlo, alternarlo para promover lo que eran las pretensiones de la élite. Esto es muy importante, las pretensiones de la élite. Estamos en un estudio inédito, el tiempo no me alcanza, yo voy a tener que parar aquí. Estamos en The Skull and Bones, en George Bush, y estamos en el episodio de una sociedad que es orientada al crimen. No se sacia, son un instrumento para matar, es una máquina de la muerte. Se lo dije, es una máquina de la muerte. Skull and Bone. Acuérdenme, este audio lo voy a reescuchar para continuar aquí. Así que Dios le bendiga. Me han puesto a trabajar. Lo hago con mucho amor y con mucho cariño. A mi amigo Salomón, hoy no me interrumpieron. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y a mediodía voy a continuar. Sí, voy a terminar hoy ya con esta parte. Ustedes saben que siempre se escapan detalles. No hay robo perfecto, no hay sociedades perfectas. Por más secreta que sea, al final se escapan elementos y uno puede percibir cuáles son sus objetivos. Y dada la influencia que citamos de los jesuitas a través de la filosofía de Ignacio de Loyola, eso era de asumir lo que se había perdido, controlar lo que se había perdido. Esta fue la génesis y este fue el eslabón perfecto. Es bueno también hacer mención de una sociedad secreta que marcó la historia de la humanidad recientemente. Es el caso de la Skull and Bones, que se funda en la Universidad de Yale. Esos son los iniciados de Yale, practican este rito del Skull and Bone, que se interpretado, si lo traducimos, es cráneos y huesos. Bueno, de esta sociedad
es que salen los Bush. Los Bush son fundadores, son miembros reconocidos de esta sociedad. Busque todo esto, usted lo encuentra. Yo di alguna fuente, pero usted busca estas sociedades secretas, se va a encontrar con todo esto. Esto no está oculto, esto está ahí. Lo que pasa es que hay que saber buscar las cosas y no podemos usar las redes solamente para ver pornografía y basura, sino que ya en las redes está todo. Usted busca la Skull and Bones, sus orígenes, sus fundamentos, se encuentra con todo esto. Esto no es nada nuevo lo que yo le estoy diciendo. Simplemente yo he tenido la particularidad de que me he dedicado a analizarlo. Pero usted lo puede ver porque está disponible. No vaya a pensar que yo soy un extraterrestre. Esto no es nada extraterrestre. Esto está pasando en nuestra nariz. Yo simplemente le estoy dando los detalles para que usted pueda ver cómo esto está influenciando en este mundo. Este mundo pecaminoso, atado. Pues mire bien, mire. Es importante porque esta sociedad está muy orientada al crimen. Esta sociedad, los Skull and Bones, es una sociedad que no tiene escrúpulos. Y de ahí el accionar de los Bush. ¿Por qué yo hablo del homicidio? Porque hablamos del cuarto mandamiento de los jesuitas. Hablamos de la yihad islámica. Y hablamos de la concepción del Talmud también, que admite el homicidio, admite el crimen como dogma propio de ellos. Muy importante que sepa esto. La Skull and Bones es un desprendimiento de los iluminados de Baviera, y ellos adquirieron esta filosofía, son aventajados en esta filosofía del homicidio, de los iluminados de Baviera. Los Skull and Bones. Por eso es bueno que no confundamos lo que sería el pacto noético. Usted me podría decir, bueno, pero la yihad islámica sostiene la muerte de los herejes. El Talmud, en la cábala talmúdica, el Talmud en su esencia sostiene el crimen, el homicidio, el matar lo que no corresponden. Y usted me diría, bueno, el homicidio está concebido bíblicamente a partir del pacto noético, a partir del capítulo 9 del libro del Génesis. Y si usted no tiene la respuesta, puede ser que se confunda. Pues bien, el pacto noético no es nada más que el respeto al prójimo. Usted no tiene derecho a derramar sangre. Y de la misma manera sostiene el pacto noético que usted derrama sangre. Su sangre ha de ser derramada por el bien común. Ahora bien, estas sociedades sostienen el homicidio por su doctrina, por su poder propio, por su poder particular. Y nadie tiene derecho a abrogarse el derecho de decidir de quién debe morir y quién debe vivir. Y eso usted lo ve a partir de los dogmas doctrinales que tienen su origen en la cábala talmúdica, y ahí lo aprendieron también los musulmanes, porque la cábala es una representación del Talmud, del sincretismo y del ocultismo y del miticismo talmúdico. Sépalo, todo está relacionado, al final todo se junta, se vuelve chiquito. Al final todo esto se vuelve chiquito y lo vamos a ver al final. Es muy interesante. Entonces, para que usted no se confunda, el pacto noético sostiene la muerte a partir de cuando usted infringe el derecho de los demás. Es una manera de precaución. Es una manera del derecho de los demás. En los sectarios no. En los sectarios por el control.
por el control de lo que yo soy. Aquí manda el yo soy. Es como yo digo. O sea que no es libre, sino es por esclavitud. Es bueno que usted sepa esto. Y le voy a hacer una referencia. Discúlpeme, Pastor Salomón. En el sexenio de gobierno de Peña Nieto, hubieron más de 90,000 muertos en México, ¿sí o no? Ustedes lo saben, son mexicanos. Y en ese mismo sexenio, en Japón, no hubieron 200 muertos por homicidio, por muerte violenta. Con la diferencia de que en Japón se aplica el pacto no ético a partir de la pena de muerte, como modo coercitivo. Se hizo largo este audio. En lo referente al Scrooge, en la sociedad secreta que mencionamos, acuérdense que este estudio sobre las sociedades secretas y sobre cómo ellos pueden manejar a nivel de las élites ocultas, sociedades secretas, cómo ellos pueden manejar, controlar las finanzas, tomar el control, ya sea por vía de la finanza, por vía de las masas, cómo ellos pueden influenciar, pueden incidir. Todo esto encaja dentro de un plan perfecto. ¿Por qué nosotros hicimos mención de la sociedad de los Skrull and Bones? Y mencionábamos que este Bush, hijo, era un miembro activo, de los miembros prominentes de esta sociedad, y que esta sociedad tiene perfil homicida. Es una sociedad que encaja dentro del perfil de estos grupos extremistas, como los mismos jesuitas con sus mandamientos del fin justifica los medios, de sostener el homicidio porque los jesuitas establecen que al final el poder civil tiene que estar en manos de la iglesia. Ese es su objetivo. Para eso ellos trabajan, para eso ellos funcionan. De modo que el poder civil esté en manos de la iglesia, que era la pretensión de la iglesia imperial. De ahí sus mandamientos y sus dogmas referente al control total. De ahí la parte que podemos establecer de dónde vienen sus orígenes y de por qué sus ensayos y su práctica y sus ejercicios mentales, los ejercicios mentales, eso lo citamos en los audios adelante. Qué interesante. Pues bien, entonces, miren, cuando el presidente Bush asume el poder, había en los Estados Unidos un reclamo, a partir de los reclamos que hacía la sociedad de los derechos civiles de la minoría. Ahí fue que se comenzó a manifestar. Y ellos comenzaron con que ellos no eran una sociedad monoteísta, sino politeísta, y que el tener el decálogo, el mandamiento en los edificios y la lectura en los centros escolares de la Biblia no era del todo legal, y se sometió una moción ante la Suprema, que en el momento era Janet Reno, y a partir de ahí se retiró el decálogo de los edificios, y se retiró porque la minoría, los que reclamaban, tuvieron la Suprema de ese momento de Janet Reno, le dio la razón. Ellos entendían que era una sociedad politeísta, y por tanto aquí se comienza a gestar lo escatológico en el cumplimiento de los tiempos escatológicos, porque eso dio al traste inmediatamente con
el derribamiento de las Torres Gemelas. ¿Qué sucede? El derribamiento de las Torres Gemelas cae dentro de un manto de duda porque ya es un pueblo que se está rebelando contra Dios. Es evidente que este pueblo ya no quiere a Dios en nada. Dios le bendiga grupo. Dios le guarde. Continuamos ya con la conclusión. Vamos a grabar unos 4 o 5 audios ya para terminar con la conclusión de este gran estudio que estamos exponiendo hoy para la gloria del Eterno y para beneficio de los miembros del grupo Intrusión Teológica. Cuando hacía la comparación en los audios anteriores del asunto que trataba en lo referente al pacto no ético, cuando hice mención de la tasa de criminalidad con México y Japón, lo hacía en base a que ambas naciones tienen la misma cantidad de habitantes. Y se me quedó ese detalle de no aclararlo porque lo hacía en la relación que hay entre la cantidad de habitantes que hay en México y la cantidad de habitantes que hay en Japón y la de proporción en la tasa de criminalidad. Qué bueno hacer esos detalles. Y otra aclaración que me parece como que hubo un lapsus en lo referente al pentagrama, cuando mencionábamos lo referente a la estrella de David, que mencionan que no es la estrella de David, es la estrella de Moloch, deidad ancestral de los antiguos moabitas. Debimos decir hexagrama, hubo un lapsus ahí y le pido disculpas. Y otra corrección también que vamos a hacer es cuando hacíamos la mención de la desgracia de Hugo Chávez y en lo relativo a que él se negó a asistir a la reunión de Bilderberg y tocábamos el tema en lo referente al por qué él se separó de la élite de los grupos financieros que manejan la economía mundial. El comentario debimos concluirlo haciendo mención de la desgracia que han tenido algunos líderes que han querido separarse del dominio, del control de la finanza mundial. Comenzamos por Abraham Lincoln. Abraham Lincoln cuestionó que el Estado de la Unión no podía tener su finanza bajo el amparo de los Rothschild, que eran los que manejaban la Reserva Federal. Y ustedes conocen lo que le pasó a Abraham Lincoln. También es bueno saber que posterior a Lincoln, el otro presidente de la Unión Americana que pretendió zafarse del control de la Reserva Federal, esos discursos están ahí, en el año 63 fue John Fitzgerald Kennedy. Y luego que estos presidentes abiertamente cuestionaran el dominio, el monopolio que hay con el control de la Reserva Federal en manos de privada. Eso está ahí en la historia, ustedes lo pueden googlear, lo pueden buscar en la red, fácil comprobar todos estos datos. Los otros presidentes fueron Hugo Chávez Frías, Luis Ignacio Lula da Silva, Saddam Hussein y Muammar Gaddafi. Si ustedes se dan cuenta, cada uno tiene prácticamente la misma lectura: salirse del sistema, salirse de la influencia de los grupos de poder. En este caso, Hugo Chávez se separa del Fondo Monetario, paga la deuda externa. Luis Ignacio Lula da Silva se separa del sistema capitalista, paga la deuda externa. El caso de Saddam Hussein se sale del control del petrodólar. Miren lo que le pasó. Vamos a tratar algunas referencias de este caso, del caso de Saddam Hussein y de Muammar Gaddafi. Entonces es evidente que todo el que no se alinea con el sistema capitalista paga consecuencias, excepto que no se llame Vladimir Putin o Xi Jinping o el
el de Corea, que tienen sus propias estructuras. Y de hecho, en el caso de Vladimir Putin, no quiere saber absolutamente nada de los jesuitas ni de los Rothschild, lo ha dicho públicamente. Entonces es evidente que por algo él no quiere que ni le visiten. O sea, él declaró persona non grata a los Rothschild, a Jacob Rothschild, en su país, en Rusia. Entonces estos son las referencias con las cuales uno puede comenzar a hilar el entramado de por qué este tipo de cosas suceden. Voy a seguir grabando el audio con referente al Skull and Bones. ¿Qué pasó a raíz del atentado de las Torres Gemelas? Que es el que marca el desenlace del devenir de los tiempos escatológicos y proféticos. Aquí, dado la actividad que representa esta sociedad, como en su mayoría, hay varias lecturas. Una de ellas es que la forma en que Bush alcanza el poder no es del todo genuina. Llegó al poder rodeado de un manto de duda, hasta de lo que se considera que pudo haber sido por vía del fraude. Eso es entendible por lo que pasó en el reconteo en el estado de la Florida, y entendiendo que el contendor del momento era Al Gore, y pareciera como que no era del gusto de la élite. ¿Por qué decimos esto? Bueno, es evidente que él ganó el voto universal, no así el voto de los colegios electorales, que son los que deciden al final, pero en el estado de la Florida estaba la decisión. Acuérdense que hubo un tranque de prácticamente un mes y que fue la primera vez que pasó. Bueno, había mucho cuestionamiento, y lo que se estila y lo que se dice, que es muy probable que este Bush haya puesto en acción lo que es la maquinaria de la muerte que representaba su grupo ocultista, su secta oculta. Hay evidencia y hay declaraciones clasificadas en lo referente al informe que se les sirvieron, que son agencias que también tienen su parte negativa, que son agencias que también son manipuladas, y que al final no se clasificó la información. De hecho, acuérdense que el presidente actual dijo que iba a desclasificar y que iban a investigar el asunto de la Torre Gemela, y en el caso también de Kennedy, pero y también habló en un momento que iba a auditar la Reserva Federal. Por eso hablábamos que este es un eslabón perdido de la élite, y pareciera como que se le escapó este asunto. Es muy probable que eso suceda. Caso difícil, pero es muy probable que suceda por la manera como él se maneja. Una, es enemigo de la élite, en este caso de la minoría, declaradamente está en contra del aborto, en contra de la homosexualidad, que estos son los patrones favoritos, son los elementos favoritos para la anarquía de parte de la élite que gobierna la humanidad hoy día. Entonces, ellos tienen agencias ahí que apoyan esto a escala mundial. Entonces, patrocinan todo este tipo. Dense en cuenta de que todos los medios escritos, CNN, New York Times, CBS, Washington Post, todos se armaron, se apandillaron, se aglutinaron en relación a Hillary Clinton, y aún así este hombre se hizo con el poder. Caso extraño, un patrón de conducta totalmente diferente al encaje, al perfil que la élite
maneja, que es el perfil de un Obama cualquiera que le dio apertura a los homosexuales, le dio apertura a todo lo que era contrario a los principios con los que se fundó esta nación. Entonces, de la misma manera venía Hillary Clinton. De hecho, en nuestro país mandaron un embajador homosexual que iba a dar conferencia a las escuelas. De ahí ese es el plan que tienen ellos con patrocinar, porque si usted se da cuenta, cuando tratemos el caso del cierre ahorita, en el caso de los masones, ellos han influenciado a través del que es la esencia que es Baphomet, que es una figura andrógena que es de ambos sexos. Dese cuenta que Baphomet tiene figura femenina, figura masculina. Ellos rinden culto a Baphomet. Baphomet es la guía, es el guía de su esencia, esta figura andrógena, y de ahí entonces que todo esto va, pareciera como que va, está en su psiquis, de imponer este tipo de conducta, que es un desafío a lo que Dios establece a partir del libro de Levíticos. Entonces todo esto viene como en el plan de rebelarse en contra de lo que dispone la palabra de Dios. Es un desafío a Dios. Todo este tipo de conducta. Por eso les dije, este estudio es difícil, pero vamos a ver cómo seguimos avanzando. No fue la primera moción que se presentó. Hubieron más. Dentro de la más recordada está la lectura que se daba en el dólar, que dice: Dios es nuestra fuerza. God is my strong, algo así. Dios es nuestra fuerza. Ellos pidieron también, sometieron una moción a la Suprema, porque ellos entienden que en su dinero no debiera estar ese asunto de que Dios es nuestra fuerza, porque a ellos no les interesaba. O sea, una declaración de rebeldía plena, pero no así con la pirámide de masónica, la pirámide del ojo que todo lo ve, y toda la simbología que hay en el billete de $1, incluyendo el billete de George Washington. Ahí no le importó, evidente de que habían planes diferentes con lo que esta sociedad ya entendía, que no quieren absolutamente nada con Dios. Eso era evidente. Y todo esto se conseguía derecho pleno en donde ellos se presentaban. En un momento, no hace mucho, ellos se presentaron en Arkansas para que se quitara de las oficinas, y no pareciera como en el estado de Arkansas todavía no se tenía, no se hubiese quitado de los edificios el decálogo, los 10 mandamientos. Y ellos, bueno, pues entonces ellos llevaron una estatua de Baphomet a un parque central, y hasta que no quitaron los mandamientos y quitaran la lectura de la Biblia en las escuelas, pues entonces ellos nos retiraron la estatua de Baphomet. Eso pasó en Arkansas. Entonces es evidente de que ya hay un desafío con lo referente a la élite en lo relativo a buscar su orden, a establecer lo que ellos entienden es lo que le corresponde como sociedad rebelde, y que, bueno, definitivamente ya ellos no necesitan a Dios para nada, y a partir de ahí, bueno, pues entonces que vengan lo que ha de venir, lo que ellos están buscando, establecer ya su orden, establecer ya su principio y controlarlo todo. O sea, Dios para nada, con Dios nada. Eso ha pasado en nuestras narices, y nosotros básicamente no logramos identificar, establecer el porqué de todas estas cosas. Y verdaderamente la palabra de Dios nos establece claramente todo este tipo de conducta, y de dónde viene, o sea, quién la está provocando. Porque el eslabón con el que se va a desatar el desenlace de los eventos escatológicos, obviamente que es la apostasía.
la rebelión contra Dios. Y ahí el levantamiento de todos de esta minoría que se levantan impulsada por la élite que gobierna el mundo, que rige el mundo, que tienen todo el control del mundo, tienen todo el control habido económico de toda la índole, todas las instituciones le corresponden. En otras palabras, lo que en un momento Satanás le ofreció al maestro en el libro de Mateo, en la tentación allá, que le ofreció todos los reinos de la tierra, hoy día toda la riqueza de la tierra están en manos de las élites ocultas, que manejan el mundo como le parezca. Quitan y ponen, y el que se oponga se lo llevan, a menos que no pertenezca al pueblo de Dios, a menos que no sea cristiano. Vamos a tratar el tema de la Skull and Bones y luego entonces vamos a comenzar ya con la conclusión. Dese cuenta lo que le pasaron a los presidentes que se rebelaron en contra de la élite. Está ahí a Lincoln, Kennedy, Chávez, Lula da Silva, Muammar Gaddafi, Saddam Hussein. Vea qué le pasó y váyase a lo que anterior a eso pasó, por lo que ellos cayeron en desgracia. ¿Qué le devino? La élite tiene el poder, y el que desafíe el poder de la élite le queda un solo destino: el fracaso, porque hasta ahora ellos tienen el poder y lo usan. Todo eso viene de la mano de la influencia del poder económico que viene a partir de la mafia Hazarí, de los Rothschild y de los jesuitas, pero principalmente los jesuitas, porque todas estas personas y todos estos grupos son el engendro de las sociedades secretas que mencionamos y son la cabeza de todo este movimiento que gobierna el mundo. Vamos a tratar el tema ahora de la simbología, de los mudras y de la influencia de la masa para concluir, que quiero concluir. Bien, para concluir el punto donde estamos, que es el asunto de la maquinaria de la muerte, a partir del gobierno de Bush hijo, es que este hombre llega al poder, pero ya es cuestionado en un momento, en un talk show de los Estados Unidos llamado Riggleman. Decía que cómo es posible que toda una nación se pusiera de acuerdo para elegir a un idiota. Eso literalmente lo dijeron. El Daily News, el Mirror de Inglaterra, dijo que es la primera vez que 64 millones de habitantes se ponen de acuerdo para elegir un estúpido. A este hombre no le quedaba más alternativa de que buscar cómo levantar su presencia, y acudió al recurso que le quedaba, al recurso de la guerra. El efecto de muerte del derribamiento de la Torre Gemela le queda chiquito a lo que hizo posteriormente, y es evidente que se manipulan estos eventos porque pasó con Vladimir Putin cuando acusaron a los extremistas chechenos de que hubiesen provocado el derribamiento de un condominio y murieron unas casi 1,000 personas. Pero hay una declaración de una señora que dice que ella vio en la mañana, en lo que se escapa. Por eso Assange tiene problemas, Julian Assange de Wikileaks tiene problemas, porque este hombre soltó casi todo.
Y dice que ella vio en la mañana a unos agentes de la KGB depositando unos sacos debajo de la escalera del condominio. En otras palabras, es evidente que esto fue un autoatentado, como lo que es muy probable que está ahí en las redes, ustedes lo pueden ver sobre el derribamiento de la Torre Gemela, no está todo claro, es muy probable, según lo que se evidencia, que esto es por lo que pasó posterior a ello. ¿Qué pasó posterior a ello? Bueno, dado que este hombre no tenía argumento de credibilidad, buscó su argumento en la guerra, se constituyó un hombre de guerra y enfiló sus cañones hacia el Medio Oriente, en este caso Saddam Hussein. ¿Qué pasó en el interín? Bueno, que se acusó a Saddam Hussein de que ellos tenían armas químicas y que eran una amenaza mundial, cosa que la Comisión Atómica de la ONU, en ese momento liderada por un escocés y por un egipcio, Mohamed El Baradei y Han Blix, le dijeron que no a la ONU, que ahí no había absolutamente ni una jeringuilla de arma química. Pero a George Bush no le importó y él activó la maquinaria de la muerte y invadió Irak. ¿Y qué pasó en Irak? Bueno, más de 2 millones de muertos y la economía de Estados Unidos se fue de paro. Entonces, de ahí a la influencia de estas sectas, de cómo la humanidad pende de un hilo y de cómo nadie está seguro. Y si usted quiere comprobarlo, pues bien, vamos a avanzar. Vamos a establecer el cómo se evidencia que la élite manipula la masa. Pues bien, mire, es evidente que la mayoría de los artistas usan simbología mudra. En este caso, usan la V. Este es un signo de Aleister Crowley que le dio al presidente del Reino Unido. Disculpe, me tengo ruido. Pues sí, hay una serie de artistas que se entiende están establecidos ya, son franquicias de la élite y se evidencia en su repentino éxito, a veces sin mucho talento, y ellos hacen alusión a su simbología, a la simbología satánica, a los mudras satanistas. Usted, por ejemplo, ve que Shakira, ve que esta Ariana Grande, usted ve que Lady Gaga, usted se cuenta que mayormente en los shows de grandes, en los Grammy, en el Super Bowl, usted se cuenta que al final ellos siempre exhiben simbología satánica. Usted se cuenta. Es evidente, por ejemplo, si usted ve la cadena de la casa que filman la película en Hollywood, al final sacan una pirámide, sacan el ojo, al final hay una identificación con la élite oculta, con los mudras satanistas. Es evidente, si usted se comienza a buscar en las redes, se va a dar cuenta, por ejemplo, que esta artista Katy Perry es abiertamente satanista, que Shakira canta canciones subliminales, que Dios se fue de vacaciones el 8º día, donde están los ladrones, se refiere a los pastores, en fin, su familia lo declaró, ellos querían la fama, ellos firmaron el pacto con los Illuminati, ella a la edad de 15 años entregó su virginidad, eso está ahí en las redes, y hay evidencia, ahí se han zafado algunos elementos, se le han salido de control, como el caso de Michael Jackson, que lo denunció los ejecutivos de la Sony y que él estaba cansado
puede ser el caso de Amy Winehouse, puede ser el caso también de Whitney Houston. Y el caso que llama la atención a partir de cómo se comenzó a controlar la masa es el caso de Marilyn Monroe. Pues Marilyn Monroe fue esposa de Antoine LaVey. Antoine LaVey es el que escribió la Biblia negra. Ese fue el que creó el signo de la mano cornuta. Ese símbolo es el símbolo que llama, que dice: yo pertenezco, yo soy tu esclavo. O sea, el símbolo: yo pertenezco a ustedes, yo soy su esclavo. Entonces, cuando ellos están en su actividad, de que ellos levantan la mano cornuta, ellos están diciendo, en este caso de Antoine LaVey, que fue el que programó a Marilyn Monroe, está ahí, le hicieron abortar 2 veces, y ella escribió unas canciones, unas cartas con mensajes ocultos con los referentes a cómo la manipularon. Entonces se establece que Marilyn Monroe hizo una declaración en un momento cuando dijo que Hollywood era el único lugar donde por un beso te daban $50,000 y te daban 2 centavos por tu alma. Eso está ahí, usted lo puede comprobar. Vea busque Google relación Marilyn Monroe con Antoine LaVey, el que escribió la Biblia negra. Usted va a tener todo eso detallado para que usted se edifique también con lo relativo a por qué nosotros hacemos referencia a este tipo de asuntos. Pues bien, entonces fíjese bien que esto de la mano cornuta y de los pactos y de las diferentes simbologías, quiero abreviar porque quiero terminar, y de los pactos satánicos, de los pactos Illuminati, dése cuenta de que en el caso de este símbolo, hasta predicadores están usando la simbología de la mano cornuta. Esto es un mudra satanista. Entonces este mudra es, este símbolo significa: soy tu esclavo, ayúdame, apóyame. Y por eso usted ve que ellos, en medio de la algarabía, ellos hacen el llamado a la entidad, para que la entidad venga a darle fuerza, a darle apoyo, porque estos son portales que abren otra dimensión, para acceder a otra dimensión. Son puertas. Con esta invocación ellos abren portales para que entonces para recibir y para controlar. Por eso de ahí lo que referimos en lo referente al control de la masa, y los ejercicios mentales, los ejercicios de los jesuitas, que se vienen sucediendo por los Illuminati, que es un desprendimiento de los jesuitas, los Illuminati. Entonces, estos artistas que en un momento están de caída, no tienen recursos, tienen talento aparentemente, pero ellos deciden alcanzar la fama al precio que sea. De ahí entonces esta influencia y esta epidemia hoy día, que son infinidades de artistas que usted ve. Por ejemplo, usted ve a Ariana Grande cuando saca la lengua extendida. Esto es un mudra satanista. Este mudra pertenece a la diosa Kali, diosa hindú. Esta diosa aparece en la mitología con 4 brazos, con una guirnalda de carabela y con las lenguas extendidas. Entonces, esta entidad es para la histeria, para el fervor provoca histeria en la masa. Entonces, usted se da cuenta, de hecho, hasta deportistas lo hacen.
Hay deportistas también, vamos a citar el caso de algunos deportistas que usan ya los tatuajes que se ponen, se usan los mudras, porque el plan siempre usted se va a dar cuenta que al final ellos siempre buscan la manera de exhibir, porque le da la manera que ellos abren esos portales, le da la manera que ellos reciben la influencia, porque en el mismo caso que nosotros entendemos que el Espíritu Santo es nuestro aliado y que si nosotros estamos en armonía con el Espíritu Santo, entonces ellos necesitan también la influencia de estas entidades para ellos seguir adelante con su propósito de la fama, de manejar la masa y de provocar esta histeria colectiva, de modo de que la fama de ellos crezca. Todo esto es evidente, esto es evidente. Vamos a resumir algunos mudras. Tenemos el mudra de la pirámide. Este es el mudra Sai. Este símbolo le llama a las entidades, le da apertura a las entidades. La mayoría de todos los mudras son para apoyo, para invocación. La mayoría de todos los mudras. Solamente cambia que tienen diferentes momentos de aplicación, como el de la V. El de la V, el de Aleister Crowley, que es el de la V de Victoria. Este es el símbolo de Vulcano que usó Churchill. Tenemos el Jan, ese es el OK, el Jan, el que tenemos el LAMS, que es el 666, invoca que se hace con el dedo y los tres dedos abiertos. Esto es un mudra satanista también. Tenemos el mudra, tenemos la simbología también, que es la cruz invertida, tenemos la pirámide, son muchos. Entonces usted se va a dar cuenta de que muchos predicadores muchos predicadores de estos neos apóstoles usan mudras, mudras satanistas. Es evidente de que ya están influenciados por el ocultismo, es evidente. Se me ha hecho difícil, el tiempo me abruma. Voy a dejar entonces algunos detalles para mañana en la conclusión. Me faltaba el asunto del mundial y el asunto del mundial de Messi, me estaba quedando. Pues bien, también se me quedó lo referente a la ciudad de los masones, Astana, en Kazajistán. Esta ciudad es un emblema, es un culto a la masonería. Es el centro de la comunidad euroasiática en Kazajistán, y es una ciudad emblemática. Si usted invierte la S, ciudad Satanás, es bueno que usted se busque esto en las redes. Astana, capital de Kazajistán, es una ciudad masónica, tienen su ciudad. Tienen también en Latinoamérica mucha influencia. La masonería tiene mucha influencia en Latinoamérica. México, Benito Juárez, Morelos eran masones. Salinas de Gortari dicen que era más jesuita que masón por su retahíla delictiva que le persigue. El llamado Cárdenas era masón. Chile es los últimos presidentes, Sebastián Piñera y Bachelet, son abiertamente masones. Uruguay es un país de mucha tradición masona. Usted lo ve en los edificios, en la oficina pública, el piso encuadrado, la figura mística, mitológica de la masonería. Argentina tiene mucha tradición masónica, mucha tradición, un país con una tradición de la masonería muy pesada. En Europa, la cabeza de la masonería es el rito escocés, Escocia, el rito único y aceptado, el rito de la fusión del desprendimiento, el primer desprendimiento. España,
tiene la Casa Catalana, tiene mucha influencia dentro de la masonería. En fin, la ramificación de la masonería es bastante amplia. Hoy día los masones tienen el control de la finanza mundial a través del Fondo Monetario, Club de París, la ONU, la UNICEF, los que no manejan los jesuitas, lo maneja la francmasonería y prácticamente lo tienen todo. Vamos a tratar el caso del mundial para concluir. Pues bien, ¿de dónde se cree que, de dónde se presume que este era el mundial de Messi? Bueno, es evidente que después de Messi filmar con la Nike y de hacer una serie de presentaciones con la cabra encaja dentro del mito satanista, y no con la Nike, no, con la Dida. Y era evidente que en este caso de Lionel Messi, cuando va a patear los penales, usa el mudra de la mano cornuta, de los dedos separados. Y también el mismo Cristiano Ronaldo se le ve haciendo del ojo que todo lo ve. Esto es un mudra satanista, y es evidente que ellos, y de hecho ha ido a peregrinar, la mayoría de los artistas van a peregrinar al culto Labovit, a la mafia Házara, a Israel, al culto talmúdico. Y en este caso, este pastor Guillermo Maldonado, pues entonces él dio una profecía de que Argentina iba a ganar el mundial. A raíz de todo esto, ustedes lo pueden ver en las redes de los rituales masónicos de Messi, cuando filmó hay unos videos ahí de rituales abiertamente masónicos. Ustedes lo pueden buscar. Entonces parece que a partir de estos eventos se presumía que Argentina iba a ganar el mundial. Pues bien, Argentina no ganó el mundial. Dense en cuenta de que la FIFA también está intervenida por la élite, y esto es un círculo muy cerrado. Usted no ve sorpresa, cada 4 años ganan los mismos países. Usted se va a dar cuenta de que estos países tienen grande influencia masónica. De hecho, Argentina es un país que tiene influencia masónica, por eso ha ganado el mundial. Lo ganó en tiempo de Maradona en el año 86, pero pareciera que no es su turno. Yo me atrevería a pensar de que es muy probable que se le dé una oportunidad a los Estados Unidos, que tiene una gran tradición masónica, Inglaterra, que tiene mucho que no gana el mundial, y puede ser la misma Argentina para premiar a Messi. Pero en este caso no. En este caso era evidente que la selección que ganó el mundial hacía sus rituales masónicos, y parecía como que el mundial estaba comprometido al final se vio. Pues no podemos tampoco venir ahora a hacernos los magos y los adivinos, el Señor reprenda al diablo. Pero era evidente de que, dado el ritual masón que hacían los franceses, y en la celebración fue un ritual masón. Acuérdense que el presidente Macron es un masón declarado, y se evidencia que se favoreció, porque en un momento en la final contra Croacia se estaba comenzando a darle facilidades, pero el juego se abrió y se aparecieron jugadas extrañas de las que aparecen en la FIFA, ustedes lo saben. Siempre veíanlo en el caso de México, que su misma gente, que son fanáticos ultranza, y dése cuenta del fervor que causa el fútbol. Entonces esto no se le va a escapar a la élite. La élite va a tomar este espacio. Entonces, ¿qué pasó al final? Bueno, cuando se fue a hacer la transición, la mascota de Qatar era una cabra. En primera instancia, la cabra tenía el ojo de Horus, el ojo que todo lo ve, lo tenía en la frente, pero era tan descarado que se lo pusieron entonces en un costado. En otras palabras, la élite estaba anunciando qué era lo que le pertenecía, qué es lo que le corresponde a ellos.
y usted busque ese ritual masón en el mundial, por ejemplo, usted se lo busca por ahí para que usted lo compruebe. Entonces se va a dar cuenta de que cuando se fue a hacer la transición del último mundial, fue con una cabra. La cabra es la simbología de Satanás y a qué le corresponde. Entonces los rituales masones se cuenta de que la figura andrógena tiene cuernos. E históricamente la cabra está relacionada con el ocultismo. Entonces de ahí usted se busca el significado de la simbología y comienza a analizar, y te va a hacer el mismo análisis que yo hice. Entonces así que Dios le bendiga. Ya estoy saturado, y entonces vamos a esperar mañana para lo que se nos quedó, algunos detalles, y se nos quedó el asunto de Hitler, el de la profecía de Esther. Son muchas cosas, y de cómo se entiende que se justificó el holocausto por lo del Talmud, y el de el permitir, el concebir el homicidio. Por ahí hay muchas cosas que no lo pudimos tratar, y de la profecía de Esther, de lo relativo a los 9 que se ahorcaron de los nazis, de los líderes de los nazis. Son muchas cosas, pero eso mañana podemos comenzar a ver estos detalles. Si me preguntan, podemos entonces, ya estamos libres, pueden comenzar a hacer sus preguntas, y vamos a ver cómo la vamos ya dejando ver, y de cosas que se quieran saber, podemos también comenzar a preguntar. El espacio está libre. Muchas gracias, Dios les bendiga. Hasta aquí el estudio de la masonería, de las sociedades secretas y del secularismo. No se nos quedan también otras cosas en lo referente a declaraciones de artistas de Hollywood que se separaron de la élite, no le dan papeles, como el caso de Hugh Grant, de Harry Caray, de Keanu Reeves, que el de Matrix. Ellos desafiaron la élite, denunciaron la élite. Artistas de reggaetón que desafiaron la élite también andan por ahí presos, desahuciados, y son muchas cosas. Se le escapan algunos detalles, como digo siempre. Así que, bueno, ya ustedes sabrán, mañana, hoy, comenzamos ya entonces la serie de cuestionamientos, de preguntas, de lo que nos interesa, de lo que se nos quedó, y podemos ver cómo lo hacemos dada la compañía que tenemos y la fortaleza con los demás miembros, podemos salir adelante. Así que Dios le bendiga mucho, grupo, y hasta aquí el estudio de esta semana de la exposición, esperando ya que mañana sea el día de la pregunta y la respuesta, y el sábado de la conclusión. Dios le bendiga.